¿Se acuerda que la clase pasada vimos el tema de relaciones, de funciones? Bueno, como una pequeña introducción a funciones, más o menos que eran. Pero la clase pasada estuvo en plano cartesiano. Entonces esta semana vamos a empezar lo que uno empieza a hacer en primero medio, básicamente rayas, líneas, en el plano cartesiano. Obviamente no le vamos a llamar rayas y líneas, pero es fácil acordarse de eso. Entonces, funciones y ecuaciones lineales. ¿Qué necesitamos para esta semana? Necesitamos que se acuerde ubicación en el plano. Si no tiene ubicación en el plano, si no sabe ubicarse bien en el plano, vamos a tener problemas con graficar funciones lineales. Bueno, y también, si no tiene claro el tema de funciones en el plano, o sea, de ubicación en el plano, va a tener problemas de funciones de lineales para arriba. O sea, básicamente todo. El concepto de funciones necesitamos solamente la idea. Hoy día vamos a hablar más acerca de las ideas locas que le dije la semana pasada. Ecuaciones, una noción bastante básica. Y expresión algebraica. Acuérdese de expresión algebraica que vimos hace 3 semanas, creo. ¿O no? Dos, sí, ya. Entonces, expresión algebraica. Acuérdense que las clases están grabadas, así que puede pegarle un ojo hacia atrás. Y también puede pegarla hacia adelante, que están las del año pasado, así que tiene harto material para estudiar. Empecemos entonces. Funciones. Funciones y relaciones. ¿Cuál era la gracia de funciones y relaciones? Fíjese, las funciones se definen como relaciones especiales. Ahora, no estoy hablando de relaciones cualquiera, estoy hablando de relaciones matemáticas. Acuérdese que las relaciones matemáticas quiere decir de que un elemento de un conjunto está relacionado con otro elemento del conjunto. Ahora, ánimo con la maratón de biología. Entonces, la función es una relación especial que tiene la siguiente característica. Para cada elemento, que está acá anotado, si AB está en la relación, entonces AC no está en la relación si es que son distintos. O sea, eso quiere decir que el elemento del conjunto 1 puede estar relacionado solamente con un elemento del conjunto 2. Eso es cuando yo le hablaba acerca, sin ánimos de meterme respecto a su situación moral, a temas morales, temas amorosos, cosas suyas. Le voy a hablar una cuestión en el vacío y sin prejuicios. De que es muy probable que su relación afectuosa funcione con su novia o novio si usted tiene una relación exclusiva con esa persona. Ahora, no le estoy hablando si ella tiene una exclusividad con usted, solamente respecto a usted. Usted está con solamente una persona. Esa persona quizás puede estar con dos, y ahí es donde vamos a hablar de tipos de funciones en un par de semanas. Pero fíjese, esto se refiere solamente al conjunto de entrada. A y A puede estar relacionado solamente con B y solamente con B. O sea, esto tiene que ser igual. B y C tienen que ser iguales para que esto sea función. No tiene que funcionar, no tiene que estar así. Uno relacionado con 2, uno relacionado con 3. No puedo tener dentro de la gráfica. Por eso le digo, estoy hablando, como dice la Vale, hay relaciones poligámicas. Bueno, puede ser una relación de carácter, no sé, como puede ser un harem femenino, masculino, cosa suya, yo no me meto. Pero en particular le voy a hablar acerca de las funcionales. Las otras se pueden clasificar en otro tipo de relación. Entonces, las relaciones funcionales, las funciones, tienen la característica de que, en el fondo, tengo esto. Mire, fíjese. Si yo tengo el 1 relacionado con el 2, entonces el 1 no está relacionado con nada más dentro de esta misma. Entonces, fíjese. Dentro de un diagrama de conjuntos, lo represento así. Dentro de un diagrama, o sea, dentro de un plano cartesiano, lo represento así. Entonces, ahí es donde yo le había puesto el perezoso místico. Francisca pregunta lo siguiente. Si hay más de un elemento en el conjunto 1, ¿todos los elementos de ese conjunto tienen que tener una relación con algún elemento del conjunto 2? Buena pregunta, estimada Panqueque. Miren, le cuento esto, Pancha. Saludos para la Pancha. Le cuento esto. Cuando usted empieza a hablar de eso,
Es complicado, fíjese. Yo le puse un elemento. Ahora, ¿cuántos elementos le estoy poniendo acá en el conjunto de entrada? Le estoy poniendo infinitos. Y es re complicado pensar en infinito. Los griegos se pegaron cuchillazos por eso, así que es re complicado ver infinito. Entonces, para llegar al nivel del perezoso cósmico, para llegar a entender el tema de infinitos, de que si todos los elementos, o qué sé yo, ahí tenemos que entrar a ver el tema de biyectividad, de inyectividad y o sea, inyectividad sobre eyectividad, y con eso construimos la biyectividad. Ahora, claro, a lo que se refiere la Francisca es porque la inyectividad y biyectividad se definen sobre el conjunto de llegada. La biyectividad, sorry, la inyectividad no. Entonces lo que pregunta Francisca es, ¿qué pasa si yo tengo un montón de monos acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo infinitos, desde el menos 6 hasta el 6. Hay infinitos números entre esos reales. Tengo que tener relacionados todos los elementos de acá con un elemento de acá. Sí. Para que esta cuestión funcione, sí. Para que sea función tiene que trazar una línea. Ahora, esa línea puede o no puede ser continua, pero tienen que estar todos los elementos del conjunto de entrada relacionados con algún elemento del conjunto de salida. Cuando lo empezamos a clasificar funciones. ¿Me cachó bien? ¿Estamos bien con eso, Pancha? De que sí, efectivamente todos los de entrada. Por eso, si se fijan en la definición de función raíz cuadrada, en la definición de la raíz cuadrada le aparecen que son solamente los x mayores a 0, porque la raíz está definida para las cosas mayores que 0. Entonces, si nosotros consideráramos x definidos reales, la cuestión no es función, porque hay toda una cachada de elementos, todas las partes negativas, nos queda sin cosas con qué relacionar. Entonces, para empezar a hablar de funciones, para empezar a tratar el tema de función lineal, tenemos que empezar a hablar de ecuaciones. Y las ecuaciones usan los siguientes elementos, las siguientes cosas básicas. Hablan de variables, hablan de constantes, de soluciones y del grado de la ecuación. Ahora, hay varias cosas que parecen triviales. Por ejemplo, la constante, valor permanente no modificable. Esta es una definición de libro. Variables, factor literal al que se le puede asignar un valor numérico en una ecuación, expresión matemática en general. Solución, o también se llama raíz o cero de la ecuación. Y son los valores que hacen verdad a la igualdad. Tenga ojo. Y el grado del X más grande. Ahora fíjese, si yo le anoto un montón de cosas, por ejemplo le anoto A igual a B más 5, ¿cuál es la constante y cuál es la variable? Hay dos variables, hay uno. No, yo sigo acá, Jorge. No, seguimos los lunes. Hubo una semana que hicimos un viernes. ¿O no? No, hubo una semana que hicimos doble. No, seguimos los lunes, Jorge. No nos vamos para el viernes. Entonces, constante, solución y grado. Los conceptos importantes son variable y constante. Como lo había dicho, si teníamos A igual a B más 5, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es variable y cuál es constante? Si yo no dejo ninguno de los dos fijos, sino digo que B es igual a 2, entonces hay dos variables. Pero si digo que B es igual a 2, el A va a ser algo que no está definido y la B va a ser una constante. Fíjese en eso. Mire, acá está 3A igual a 5 más 7A. Entonces, ¿cuántas variables hay? ¿Cuántas cosas que no están fijas hay? Una, las A. Entonces, para resolver ecuaciones, primero definamos el grado de la ecuación. El grado de la ecuación está determinado por el mayor exponente de la variable. O sea, las cosas que no están fijas, la A, ahí. ¿Cuál es el mayor grado? ¿Cuál es el mayor exponente? Cuando no hay, 1, obviamente. Y la solución, o el 0, o la raíz, es los valores que hacen verdad esta igualdad. Ahora las ecuaciones también se enseñan tradicionalmente en séptimo, octavo, y después en primero se formaliza de forma más... se formaliza y tiene más pasos y como que se ve más en detalle.
porque también ven función. Entonces la analogía de la balanza como que es bastante válida en el fondo de que si yo aplico algo a un lado lo tengo que aplicar al otro, tengo que mantener los pesos en las dos cosas. Entonces si yo tengo 3 acá y en el otro tengo 5 más 7A allá arriba, entonces si yo agrego 2, si yo resto 5 tengo que restar a los dos lados. Si tengo 7A tengo que restar para el lado. Este año van 8 clases de mate. Lo sé porque las tengo con numerito adelante, o si no tampoco sabría. Entonces, si sumo, las reglas son re simples. Si sumo o resto, debo agregar la misma cantidad al otro. Se mantiene y la igualdad se mantiene si se multiplican o dividen. Ojo, no va a multiplicar por 0 porque ahí mata todo. Y no vaya a dividir por 0 tampoco porque ahí como que las cosas no le van a resultar mucho. Pero la igualdad también se mantiene si aplica eso mismo a los dos lados. Tenga ojo con el tema de suma, resta, división, multiplicación. Acá yo no le estoy hablando de raíz. No le estoy hablando de función de cómo aplicar logaritmo en ecuaciones. No le estoy hablando de potencias tampoco. Porque ahí es donde las cosas se ponen medias nebulosas. Así que por hoy día vamos a quedarnos con estas dos cosas. Tenga ojo. Y la primera cosa respecto a funciones, antes de entrar en funciones, variables y todo lo demás, hoy día le puse los ejercicios mezclados entre medio para ir catalogando todo. Estimado, los que estaban, hay una complicación con el horario y para dejarla zanjada, ahí están todo el horario. Póngale ojo. No sea pavo. Sea perezoso cósmico. Perezoso cósmico es la luz. Nuestro guía y salvador. Perezoso cósmico. Horario. Gracias. Ahora puedes retirarte de perezoso cósmico. Ya. Entonces, volvamos al perezoso cósmico. Disculpe, volvamos a las matemáticas. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? En primer lugar, la ecuación x más b es igual a mx más n, cuya incógnita es x. ¿Tiene solución distinta de 0? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esto? Tengo que empezar... ¿Se acuerda que le pegué una clase al final de cómo solucionar esto? Entonces, ¿cuál es lo que tengo que poner ojo? Tengo que poner ojo. Tengo que hacer la solución distinta de 0, siempre. Y para esto me preguntan si funciona con la 1 y funciona con la 2. Acuérdense que estas preguntas son peludas, así que no entre en pánico. Entonces, lo primero que vaya a hacer cuando te enfrentes a la 1 por sí sola, vaya a analizar cada uno de los casos. Entonces, lo primero que les recomiendo hacer es despejar la incógnita dentro de la ecuación original. Dejar la x sola. Bueno, acuérdense. Es cierto de que ya cuando tengan harto bagaje y harta calle en el mundo de las ecuaciones, pueden llegar y mover la X. Y usted dice, muevo la X para allá. Y le cambia el signo. Ahora, eso es un problema si usted no tiene claro de que lo que está haciendo es restar X a los dos lados. Tenga ojo. Entonces, resto X a los dos lados. Me queda X menos X, 0. Y al otro lado me queda mx menos x. Y ese mx menos x factorizo la x y me queda m menos 1. Acuérdense que hay un menos 1 acompañando a la x de acá arriba. Acuérdense de eso. Entonces al final nos queda que tiro todo lo que no sea x para este lado, todo lo que sea x para este lado. ¿Para qué? Para simplificar el análisis de la expresión 1 y la expresión 2. Entonces, eso es lo primero, diferenciar. ¿Qué es lo que nos interesa analizar? ¿Qué es lo que va a dejar constante? ¿Qué es lo que va a dejar variable? En este caso, fíjense, dejé todo lo que voy a analizar, todo lo que quizás no sea constante en este lado. O sea, quizás sea constante en este lado, todo lo que sea variable al lado derecho. Lado izquierdo, no variable, no incógnita. Lado izquierdo, no incógnita. Lado derecho, incógnita. Se me confunden los lados donde estoy viendo al revés todo. Entonces, después de eso tenemos que analizar el caso 1 y 2. Bueno, eso lo terminamos al final de la clase, pero es como para que se entren en ecuaciones. Recuerde, pasos importantes. Tirar la incógnita para el mismo lado, en este caso la X. Tirar lo que no es incógnita hacia el otro lado. ¿Bien?
Pero vale, no haga eso, no se ponga a estudiar historia, a no ser de que sea historia de la matemática, que la verdad es que no lo estudiaría mucho, historia de la matemática, si no está en pedagogía en matemática no le va a servir mucho. Entonces, vamos a entrar al mundo de las funciones. Ahora vamos a empezar a definir funciones lineales, también conocidas como funciones polinomiales de primer grado. Hoy día vamos a ver para los que, bueno, hay gente que viene recién llegando, espero que venga al colegio, venga de situación entretenida. O de situación entretenida. Déjeme ponerle ese o para no asumir de que usted se divierte en el colegio porque no le voy a mentir. Hay mucha gente que no. Entonces, funciones lineales de primer grado. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene un polinomio. O sea, tiene muchos nomios, muchas expresiones. Y ahí es donde recuerda expresión algebraica. Hoy día hay funciones lineales y ecuaciones. Entonces, polinomios de primer grado, x más 1, x más 5, 4x más 6, 5x. Cualquier cosa donde mi incógnita sea x, tenga grado 1 y sea la mayor cosa ahí. Entonces, fíjese, esta es la forma general, donde A y B son constantes. O sea, están fijos y la x está variando. Eso es un polinomio de primer grado. Si usted tuviera un polinomio de segundo grado, el mayor x va a ser 2. Si usted tiene un polinomio de tercer grado, el mayor x va a ser 3. Y así hasta polinomio de grado 37 va a tener x 37. Entonces, ¿qué quiere decir esto como función? Quiere decir de que yo tomo un elemento de entrada y lo llevo a un elemento de salida. O sea, lo transformo en algo. Lo transformo a través de una función lineal. Entonces, esta función lineal tiene la siguiente característica de que es un polinomio. O sea, yo tomo algo que tenga una variable x, lo multiplico por algo y le sumo algo. Entonces, el ejemplo de esto clásico es cualquier cuestión y agarrar la tablita. Entonces, fíjese acá. X. Tomar la X. 0, 1, menos 1. Entonces empezamos a reemplazar. ¿Qué es lo que está variando acá? Está variando la X. Entonces tomo la X, la reemplazo dentro de mi función allá arriba, allá para allá arriba. Va por ahí la respuesta, estimado. Está hablando. Entonces, va bien, la vamos a ver al final de la clase, pero va por un camino. Va por un camino bien. Así que bien. Me gusta cuando lo piensan. Me gusta cuando piensas porque estás como. No, sería. No era nervioso. Entonces, tomo el 0. Fíjese, x igual a 0. F de 0 igual a 2 por 0 más 1. Y tengo el 1. Y así. Entonces tengo que el x0 está relacionado con el 1. El x1 está relacionado con el 3. El x menos 1 está relacionado con el menos 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que distinguir qué es lo que es dependiente y qué es lo que es independiente. ¿Cuál es el que entra y cuál es el que sale? Esto es un concepto. Póngale ojo, póngale ojo. Se la respondo al tiro la pregunta. Le va a quedar al final. Pero va bien, va bien. Sí, Eren, sea feliz. Entonces, volvamos al tema de funciones. Mire, las funciones lineales son las más simples de todas. Se las enseñan en primero medio. Pero son muy buen ejemplo de cuándo distinguir algo dependiente y algo independiente. ¿Por qué? Porque la y, ojo, no f de x, y mi variable y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende del valor que yo le asigne a x. Mire, si x vale 0, entonces ese 0 está relacionado con el 1. Está allá. 1, 3, y así. Variable dependiente, x, variable y, dependiente, en este caso. Lo importante es que sea variable dependiente, variable,
O sea, variable independiente, variable dependiente. No le tome mucho el tema de x e y porque eso es un problema con la función inversa. Entonces, lo que hacemos, hoy día no, estimado Andrés. Entonces, lo que hacemos es decir que la x está relacionada con la y. Y ahí lo anotamos como x, y, en pares ordenados. ¿Sí? Ahí tiene que estar todo bien. Ahora, fíjense la cantidad de formas que yo puedo expresar las funciones. Puedo expresarlo como tabla, x, f, y puedo ponerle x, y como pares ordenados. Puedo expresarlo también como diagramas sagitales. Y puedo expresarlo como pares ordenados en el plano. Entonces acá es donde viene el tema de poner rayitas. Ahora, yo tengo 3 puntos, pero la verdad es que no necesito 3 puntos para tirar una recta. Hubo un tipo que en realidad no se sabe si fue él el que lo escribió, no se sabe si fue... Hay un par de estudios que dicen que Euclides no fue el autor de esto, sino que él fue un historiador de matemática de ese tiempo. Entonces lo que él tiene anotado en los elementos de Euclides, en realidad es como, no, este tipo en algún momento lo dijo y lo voy a anotar en mi libro de los elementos de geometría. Entonces él tenía grandes conclusiones para ese tiempo. Sí, hay de eso en geometría y Maplex, no se preocupe. Entonces, lo que tiene que hacer acá es lo siguiente. 2 puntos cualquiera, o sea, 2 puntos lo que usted elija, va a terminar una sola recta. Entonces da lo mismo si yo tomo estos dos, si yo tomo el 0, 0, 1, 1, 3, o tomo el 1, 3, menos 1, menos 1, o el 0, 1, menos 1, menos 1. Voy a tirar la misma recta. Entonces acá es donde vamos a rayar la pizarra. Ahora fíjese, entonces, usted puede hacer esto. No haga eso porque fallé. Puede hacer desde acá hasta acá. Y va a trazar una recta. Desde acá hasta acá. Va a trazar la misma recta. Y desde acá hasta acá. Ya lo había tomado. Y desde acá hasta acá. Y le va a quedar la misma recta. Me quedo más chueca, pero usted entiende que son cosas del profe que se pone medio chueco. Entonces, aquí empezamos a hablar con funciones lineales. Yo le había hablado de AB, de f de x es igual a x más b. No estamos hablando, hasta este momento, no habíamos estado hablando de pendiente y coeficiente de oposición. Entonces, cuando yo empiezo a hablar, que normalmente se le pone m y n, cuando yo empiezo a hablar de m y n y empezamos a hablar de pendiente y coeficiente de oposición, queremos decir que le estamos dando un significado a los valores de esto. Entonces, fíjese, la pendiente es bastante interesante, es la inclinación de la recta respecto a la x. Y el coeficiente de posición es el corte con el eje de las y. Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esta fórmula de que la m es igual a la variable de, o sea, la variación de y con la variación de x? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué ocurre? Entonces, fíjese, de que cuando yo tengo 2 puntos en el plano, un x1 y un x2, los dos cumplen con la misma condición. Entonces yo tengo 2 puntos fijos ya. Entonces, por ejemplo, tengo acá, tengo el 0,1 y el 1,3. Ya los tiene fijos esos puntos. Entonces, como ya tengo el 1 y el 0 ahí, y acá tengo el 3 y el 1, entonces puedo llegar y cambiar y fijarse de que la M ya no está fija, sino que ya tengo fijo todo lo demás. ¿Cachó? Que hay un tema de cambiar dónde pongo el ojo, de que ya no estoy viendo la X como una variable, sino que estoy dejándola fija cuando ya le asigno valores, 0, 1 y 1, 3. Entonces, si se fijan eso, y resta esto, resta
la ecuación de arriba con la ecuación de abajo, elimina los n. Ahí. Y le queda que esto es i2 menos i1 y al otro lado le queda m factor de x2 menos x1. Empezamos a las 17 horas, se va. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pasa de que la fórmula dependiente viene de que en el fondo yo dejo fijos, tengo ya los dos puntos de la recta, los dejo fijos dentro de la ecuación, o sea, los reemplazo en la ecuación, pero tengo un m y tengo un n. Entonces tomo otro punto, lo resto para eliminar esta n, porque en el fondo no me sé el valor, y como los resto, se me eliminan, se me hacen cero, y me queda que la m va a estar dada por la variación en y, variación en x. ¿Cacho? ¿Está bien con eso? Había una pregunta arriba de variación. Pendiente sí. La pendiente es m. Se simboliza por la letra m. Pregúntame por qué se simboliza con la letra m en distintos textos. Pregúnteme. Voy a esperar a que alguien lo escriba después. Porque donde tenemos el delay de... Donde yo vivo en el futuro y usted vive en el pasado para mí. Entonces, fíjese que el orden no es tan importante. Da lo mismo si yo tengo... por ejemplo, si yo resto 3 menos 1 o 1 menos 3. Si yo soy consecuente con el orden. Fíjense. Apliquemos esta misma fórmula para los puntos... No tengo idea por qué se expresa como m. Solamente quería hacerles notar eso. La verdad es que siempre lo he visto expresado como m. Entonces, teníamos el punto 0,1 y 1,3. Cada día mejorando mi letra en la tablet. Entonces, fíjese acá. Tenemos 1. Y acá tenemos 0. Esto obviamente se nos hace 0. Más n. Acá tenemos 3. Y acá tenemos m. Por 1, que lo vamos a dejar como n, y n. ¿Qué es lo que hacemos acá? Estas son técnicas de resolución de ecuaciones, o sea, de sistemas de ecuaciones lineales. Son técnicas que vamos a ver también, así que no se preocupen. ¿Qué es lo que se hace? Se resta. Resto lo que está arriba más menos lo que está abajo. En el fondo, como yo resto dos cosas que tienen la igualdad, me da otra igualdad. En el fondo, si yo tengo dos balanzas equilibradas, agarro lo que están las dos balanzas y lo pongo en la misma balanza, en otra balanza, van a quedar equilibrados si conservo los lugares. Entonces, fíjese. Situaciones de equilibrio nos dan situaciones de equilibrio. Entonces, fíjese acá. M por 0 me da 0, me da lo mismo. Y acá tenemos 1 menos 3. 1 menos 3. Acá tenemos 0 menos 1, menos m. 0 menos m. Y ahí tenemos n menos n. Y no sabemos cuánto vale n. Pero nos da lo mismo porque n menos n nos da 0. Entonces tenemos que... Esto nos da menos 1. En total, menos 1, m, menos 2. Pasamos dividiendo. Y nos da m igual a 2, que era lo que teníamos antes. Con nuestra ecuación que era f de x igual a 2x más 1. Entonces el m es ahí, nos da ahí. Fíjese, variación en y, variación en x. No es importante el orden. Si yo hubiera hecho esto al revés, me hubiera dado positivo acá. Positivo, positivo, negativo ahí. Positivo. Bueno, ahí estaba positivo. Esto estaba multiplicado. Positivo, positivo. ¿Se fijó? Si yo hubiera dado invertir, si esto estuviera al revés. Da lo mismo cual haga, sino que sea consistente. De que si yo pongo el primero como este, deje ahí 3. Y ponga el tiro el 1 abajo. Y ahí le resto el otro. Arriba teníamos 1 y abajo teníamos 0. Que es lo mismo que 1 menos 3 y 0 menos 1. ¿Se fijó?
Tenga mucho ojo con eso. Entonces, pendiente. La pendiente tiene una explicación de manera geométrica que la vamos a ver enseguida. Entonces, la función lineal. La función lineal. ¿Qué es lo que hace la función lineal o la función afín? La función lineal y función afín está definida por si tiene n o no tiene n. ¿Pero por qué está complicado con esto? Espérense. Esto es función lineal, es materia de primero medio. Si usted tiene dudas, me las pregunta al tiro. Porque si no está entendiendo algo, dígame que no está entendiendo. Porque si no está entendiendo algo, va a tener problemas para la función cuadrática y todas las demás cuestiones para adelante. Entonces, paremos un poco. ¿Cuál es la duda que tienen? Cuénteme, rápidamente. Anótela ahí mientras yo le hablo acerca de la diferencia de función lineal y afín. Entonces, no, Jorge, da 2. Tenga ojo, da 2, que es la función que teníamos originalmente, fx 2x más 1. Entonces, la diferencia de función lineal y función afín es la siguiente, de que hay un n, de que hay un coeficiente de posición. Se dice función lineal cuando pasa por el 0, 0. Se dice función afín cuando no pasa por el 0, 0. Ahora, el coeficiente de posición se refiere al corte de la recta con el eje de la Y. ¿Y eso de dónde se saca? Tun, tun, tun. Tenga ojo. Mira, hagamos la fórmula de nuevo. Esto, ¿puedo clicarlo? Excelente. Casi destruye todo. Entonces, fíjese en esto. Estos son ejercicios. Miren, les recomiendo revisar esto. Lo voy a pegar en el chat si es que puedo. Para la gente que vive en el futuro y lo está viendo porque esto está grabado, déjelo abierto por ahí. ¿Ok? Esto es un GeoGebra que le dice grafique tal ecuación y ponga los dos puntos. Y pone check answer y le dice como, no, estáis mal. Entonces, después que falla, le pone otro. Y estoy tirando punto al azar, de hecho no estoy leyendo nada. Y le tira la recta correcta. Entonces, dado esta ecuación, tiene que encontrar la recta. Se lo dejo como ejercicio para que lo haga después de la clase, ¿ok? Pero la parte importante, con lo que vamos a jugar hoy día, es esto. Mira, la recta, las funciones en general, tienen la siguiente característica, de que se enseñan en papel, se enseñan de la forma de lo que tenemos acá. Se enseña, por ejemplo, si yo le hablo de todo esto, le hablo de cómo calcular, le hablo de las relaciones de las funciones, pucha, es bonito. Pero, si yo le hablo de que en el fondo tienen una interpretación geométrica, como diría una profe que tuve, es muy gráfico la forma gráfica que tienen. Entonces, se reía esa profe con eso. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que quiere decir la pendiente? Tengo el slider acá. Este está en 0 y este está en 1. ¿Ok? Voy a empezar a aumentar esto. Y vayan viendo cómo se mueve. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Está bloqueado? ¿Está bloqueado el GeoGebra? ¿O no? Sí, está bloqueado. No puedo moverlo. Debería haber estado desbloqueado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Claro, a mayor pendiente, esto es pendiente 5. Puede ir al baño, no tiene para qué preguntarme. Va a volver y voy a tener el pizarrón escrito completo. Entonces, a mayor pendiente, cuando la pendiente crece, se va empinando, ¿cierto? Se va empinando esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa después?
¿Qué es lo que pasa cuando... Pero primera pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando la pendiente es 0? Se queda acostada la función. ¿Y qué es lo que pasa cuando es negativa? Fíjese, hay un salto brusco ahí. Entonces, tenemos ahí y tenemos ahí. Si esto lo hubieran hecho con... ¿Lo puedo editar? No, no lo puedo editar. Compartir en GeoGebra. Si yo esto le pongo rastro, mostrar el rastro, y le pongo esto, propiedades, fijación mínimo de incremento 0. Mal incremento 0.1 y desde menos 5 a 0.1. Ok. Entonces, si yo le pongo esto y le pongo animar, fíjese cómo me va generando esto. Ahí está negativa. Y ahí va, empieza de nuevo positiva. Vaya. Entonces borramos un poco el rastro. Creo que el rastro lo borra así. Entonces, ahí va desde muy grande. Ahí va en 0. Ahí va en negativa. Entonces, a medida que crece, o decrece, déjeme... Quiere decir cuánta acostada está la función. ¿Cachó? Entonces, mientras más cercana al 0, más acostada está. Mientras más lejana del 0, más empinada está la curva. Ahora, las curvas con coeficiente negativo, claro, decrecen. En el fondo, a medida que yo tengo una función, por ejemplo, f de x igual a menos 1, mientras más grande sea la x, más chico va a ser el y. Entonces van hacia allá. Van como cayendo. Ojalá no sea como su puntaje PSU. Su puntaje PSU no puede ser con pendiente negativa, no puede estar así. Su puntaje PSU tiene que estar. Le voy a quitar el rastro a esto. Su puntaje PSU no tiene que estar acá. No tiene que ser pendiente negativa. Su puntaje PSU tiene que ir creciendo a través del tiempo. O al menos eso espero. Entonces, eso es lo que quiere decir la pendiente. Voy a dejarla fija, animación. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el n gráficamente? El n gráficamente, el único brillo que tiene el n... de nuevo está con... Déjeme cambiar el incremento 0.1. Ok. Animación fijo, aleatorio, no, ya, ahí está. Ya. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El coeficiente n, que acá está, que ahora lo estamos moviendo, quiere decir qué tan abajo o qué tan arriba está. Parte esta recta con el 0. No tiene mucha gracia. En el fondo piensa que si yo tengo, en esta ecuación, si yo tengo f de x igual a x más un n, ese n quiere decir cuando el x se me haga 0, va a estar en el 0. En el n,0. En el 0,n la función. Entonces el 0,n es esto. Déjeme poner de nuevo 0,n. Tengo todo esto anotado en el PPT, así que no se preocupe. No tiene por qué seguirme la línea sin escrito. Es esto. Esta parte de acá. Entonces, a mayor n, más arriba parte de la recta. A menor n, más abajo está la recta. Entonces, fíjese acá. ¿Qué es lo que quiere decir? Voy a cerrar esto. Le insisto, revise este GeoGebra que lo anoté ahí. Esto está entretenido, está generado aleatorio y pueden hacer cosas y pueden jugar así. Nunca la chunto. Entonces, chicos, ¿qué quiere decir la M entonces? La M positiva quiere decir que la función es creciente, o sea, a mayor pendiente, más rápido va a ir creciendo la recta. Entonces, entre el 0
Ahí podemos definir la m como el ángulo que tiene la recta con el eje de las x. Entonces, entre 0 y 90, ojo, 0 y 90, está entre este cuadrado, entre 0 y 90, ahí. Entonces, es creciente. La m negativa quiere decir que la cuestión decrece, va así. Entonces ahí tenemos los cuadrantes, está viviendo en este cuadrante. El cuadrante de ahí. Entonces la cuestión tiene, respecto a la x, está como 90, pasado 90, hasta 180. Entre ese cuadrado. Entonces, la m igual a 0 quiere decir que es paralela al eje de la y. O sea, está pegada. ¿Mm? Está malo esto. No es aquí. Espérese. Déjeme corregir al tiro. Oh no, se me está moviendo el mouse. Chun, 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 chun. Ahí está. Ya, entonces. Está al revés. Bueno. Entonces, ahora que sí está bien, la m igual a 0 es paralela al eje de las x. ¿Qué quiere decir? De que es una constante. Da lo mismo el x que yo tome. Si yo tomo x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, da lo mismo porque la pendiente me lo está multiplicando por 0. Entonces, es una cosa constante, está acostada solamente. Y si yo tengo m indefinida, esto no es función, ojo, m indefinida no es función y es una recta hacia arriba, o una cuestión así. Entonces, m igual 0 quiere decir que para cualquier cosa que yo tome en x, va a ser acostada. Entonces, ahora que solucione eso. Sí, pues Jorge, si eso te da con la fórmula. Y eso te da calculando la pendiente. Entonces, la pregunta existencial que tenemos hasta el momento. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor las variables x e y cuando están en proporcionalidad directa? Antes de empezar con funciones, le hablaban en media, o sea, le hablaban en básica de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. ¿Recuerda eso? Claro. La proporcionalidad directa quiere decir de que si algo crece, el otro también crece. Entonces son pendientes positivas. La proporcionalidad inversa, disculpe, curiosamente no es una recta con pendiente negativa. No, no, no. Si esta pregunta fuera, ya me dijeron que es la D de todos. Ya cacharon que si fuera directa, es la D. Ahora, pregunta. Si esto dijera, en vez de proporcionalidad directa, dijera está muy arriba. Dijera, a ver, voy a mover un poco. Si en vez de esto dijera inversa, rayemos ahí. Inversa. Y tuviera una recta así, en vez de esta. ¿Usted diría que es la D de nuevo? ¿La D de nuevo? ¿O no? Es una buena pregunta, porque proporcionalidad directa en el fondo está como regalada la pregunta ahí. Con proporcionalidad directa. Pero si yo le pregunto por inverso y le pongo una recta con pendiente negativa, ¿usted cae en eso? ¿Cae o no cae? ¿Se queda con la D o no? Fíjese, acuérdese que las cosas que son directamente proporcionales quiere decir que si A aumenta, o sea, A es a B. Entonces usted tenía A es a B, entonces X es a Y. Entonces X y Y usted lo multiplica cruzado y como que le da X por B dividido A es igual a Y. Entonces esto de ahí en el fondo es una pendiente. Hay una constante ahí dando vuelta. Pero fíjense que con la proporcionalidad inversa no es eso. Por ejemplo, si usted tiene un A, usted tiene un B, usted tiene un X y tiene un Y,
Esto no quiere decir de que si yo llego, en el fondo estoy multiplicando por una constante, el A, para llegar al B. Quiere decir de que A dividido B, esto es re loco, disculpe, quiere decir de que A por B es igual a una constante. Eso quiere decir de que X por Y va a ser igual a un algo. Entonces la gráfica que le da con X por Y no es una recta, sino que es esto. Es una cuestión muy loca. En el fondo, de que la proporcionalidad inversa se refiere a que dos cosas multiplicadas me dan constante. La proporcionalidad directa quiere decir de que yo obtengo una a partir de una constante de la otra. Entonces, fíjese con eso. Las proporcionalidades inversas no se grafican con pendientes negativas. Quédese con eso. La inversa es un boomerang. Oh, buena. Jorge Matías Larena está diciendo lo siguiente. Se la pidió prestada a su profe del colegio. La inversa es un boomerang. Entonces como que viene. Entonces recuerde. La inversa está dada por multiplicación constante. La directa está dada por... Las cosas crecen de la misma forma. Entonces, pregunta existencial. Ahora es el momento de reflexionar respecto a la vida y las funciones lineales. Póngale ojo. ¿Qué es? ¿Qué ecuación tiene la recta X? ¿Qué ecuación tiene la recta Y? ¿Se fijó? ¿Pensó en eso? ¿Ya se le había ocurrido esto? Entonces, cuando usted grafica en un plano cartesiano X e Y, ¿qué ecuaciones tienen la recta X y la recta Y? ¿Cuál es su función? Entonces, fíjese. Para el caso de la X, tiene el Y igual a 0, es constante. Para el caso de la recta Y, X igual a 0, el X es constante. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo hace la intersección de las dos rectas? La siguiente pregunta que tenemos que hacer. Fíjese, recuerde, recta X, Y igual 0. Que, mira, en algún momento me lo aprendí de esta forma. Ojalá que les sirva. ¿Dónde? Ah, subió. Entonces, recta Y. Recta X. ¿Cómo yo describo la recta X? ¿Qué característica tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9? ¿Qué características tienen esos puntos? Todos tienen lo siguiente. Esto es 1,0, esto es 2,0, esto es 3,0. Todos los puntos que están en la recta X tienen la característica de X,0. Entonces usted la describe como una función que toma las X y las lleva al 0. Entonces son todas las cosas que tienen X,0. Entonces la recta X está definida como Y igual a 0. Ahora, ¿cómo escribo? Siguiendo ese mismo razonamiento, la recta de la Y. Acá tenemos 0,1, 0,2, 0,3 y así. Ahí tenemos varios puntos. Entonces, ¿cómo describo yo eso? Ah, el X se queda constante, el X se hace 0 y el resto me da lo mismo. Entonces son los puntos que tienen 0, y. Todo esto. Entonces, fíjese. La recta de la X la describo con la Y, la recta de la Y la describo con la X. Curioso eso. Ahora, ¿cómo hago la intersección de dos rectas? Siguiente pregunta. Se puede hacer gráficamente. Pero la característica principal es que si yo tengo un punto y estas rectas se intersectan, quiere decir de que... Mire qué maravilloso mi dibujo hoy día. Quiere decir
Se me va arrastrando el mouse y me mueve el plumón mágico. Entonces quiere decir de que si yo tengo f de x y g de x, quiere decir de que este punto x, y cumple con las condiciones de f de x y cumple con las condiciones de g de x. Entonces quiere decir de que x, y es tanto x, f de x y x, g de x. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer que las y sean iguales. ¿Cachó? Tengo que hacer que f de x sea igual a g de x. Eso es todo lo que hay que hacer. Tengo que hacer que las y sean iguales. Y después encuentro la x. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿cómo encuentro la intersección entre las rectas? A mí me parece maravillosa esa idea. Entonces, hagamos un ejemplo rápido. ¿Cómo encuentro la intersección entre esta recta, se me está trabando la lengua, disculpe, entre esta recta y el eje de la y, que está dado por la ecuación x igual a 0? ¿Cómo lo hago? ¿Lo ha pensado? Sí, es de primero mezclado con segundo, todo ciencia. Es una mezcla de los dos. Porque tiene algunos tintes de sistemas de ecuaciones. Tiene varios tintes de sistemas de ecuaciones esto. Si usted entiende esta parte, no se preocupe. No entre en pánico. Mire, ¿cuál es la gran cosa que tiene que entender acá? Tiene que entender lo siguiente. De que como usted está relacionando las cosas, o sea, estás teniendo relaciones de x, y, quiere decir de que si las dos cosas pertenecen a la misma, a dos rectas distintas y se intersectan, o sea, el punto cumple la relación 1 y la relación 2. ¿Cachó? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, imaginario ya tenemos todo construido para números imaginarios, excepto el problema que nos da los números imaginarios. Entonces, fíjese acá. Y es igual a mx, quiere decir de que hay un punto x, y. Ahora, x igual a 0, quiere decir de que un punto 0, y. Hay un punto 0, y. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Usted iguala estas cosas, y claro, queda que y igual a mx más n, da lo mismo. Pero queda con que el x es igual a 0. Entonces, como usted queda con que el x igual a 0, porque ya está diciendo que el punto pertenece a las dos cosas, hace el x igual a 0. Y como el x igual a 0, el n es igual a y. Entonces el punto que tenemos es 0, n. El coeficiente de posición, gráficamente, me da el punto que se intersecta. Déjeme devolverme a... ojalá no haya cerrado ese GeoGebra. No. Lo cerré. Bueno, era el punto de intersección con el eje de la y. Entonces, a mayor n, más arriba se intersectaba. A menor n, más abajo se intersectaba. Entonces, no se preocupe si no entendió muy bien la noción. La noción va a estar bien cuando veamos sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, respecto a rectas paralelas y rectas perpendiculares, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber que las rectas paralelas tienen la misma inclinación respecto a la x, o sea, tienen pendientes iguales. Y las rectas perpendiculares, o sea, las que se intersectan en 90 grados, su multiplicación es igual a menos 1. Ahora, ese se la pueden saber porque en el fondo uno es el inverso multiplicativo del otro con el signo menos. Inverso, piénsalo. Y esa parte va a estar más dada. Mire, la última parte de rectas paralelas y perpendiculares
la vamos a revisar bien con sistema de ecuaciones y vamos a ver el tema. Voy a buscar en el chat, estimado, mientras les dejo ejercicios. Mientras tanto, les recuerdo esto, ya teníamos resuelto esto, y nos faltaba analizar el caso 1 y caso 2 durante todo esto. Voy a buscar en el chat como me dijeron ahí. Profe, resolver ejercicios. No creo que alcancemos a resolver ejercicios. Profe, veremos números imaginarios. Solo había dicho que nos falta el problema que da origen a los números imaginarios, que son las ecuaciones de segundo grado. N es igual a x menos x1. No he hecho esa parte. Tiene que igualar nomás, sí. Máquina artes visuales. Exactamente, güey. Me perdí con eso. Queda ahí directo. Ah, lo del boomerang. Ya. Entonces. Bueno, Carol, en puntaje tenemos ejercicios recomendados, por si quiere hacerlo, y tenemos facsímiles. Pero si usted quiere lo que usted está buscando es una secuenciación de contenido que sea bonita, en el fondo, que sea básico avanzado. Hay un par de páginas en línea, búsquela. Se la anoto después por interno, para no hacerle propaganda y que no quede como puntaje le está haciendo propaganda. Se lo escribo después por el chat de YouTube. Pero son como las primeras que le aparecen cuando busca en Google algún contenido. Y están como bien, he encontrado que están bien secuenciadas las dificultades. De puntaje también hay harto ejercicio, así que también puede pegarle ojo a la página de puntaje nacional. Pero puedo usar lo que sea de ejercicio. Yo no soy celoso con esas cosas. Ojo. Entonces, despeje la incógnita. Puedo usar todo. Despeje la incógnita X. Ya, vamos a hacer un ejercicio de GeoGebra rápido. Ya, me convencieron. Despeje la incógnita X. B menos N. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caso 1. Si B igual a N, ¿qué es lo que ocurre con B igual a N? Si B igual a N, quiere decir que podemos reemplazar la B acá y nos va a dar que esta cuestión es 0. Entonces, 0 es igual a M menos 1 X. Ahora, fíjese que esto se parece al problema que teníamos, o sea, nos queda 0 es igual a una multiplicación de algo por X. Ahora, como ese queda 0 por X, fíjese que nos da en el fondo esto. Y esta es la recta de la sí. Entonces podemos tener cualquier cosa. Podemos tener una infinidad de cosas. No tenemos fijo el valor de las X. X puede valer cualquier cosa porque está multiplicada por algo. Y ese algo, o sea, eso puede ser 0. Me adelanté un poco a mi conclusión. Eso puede ser 0, claro. Si esto es distinto de 0, me va a dar lo mismo. Fíjese, ¿qué pasa cuando esto es 0? ¿Qué pasa cuando m menos 1 es 0? Entonces ahí es donde sí me puedo pegar la volada de que era la recta de la y, que eran infinitas soluciones para la y. Pero si esto es distinto de 0, si m es distinto de 0, lo puedo dejar fijo. Entonces, fíjese, en el caso de las dos, me anula las x. Y las x pueden tomar la cabeza de pescado que se me ocurra. Entonces, como puedo tomar la cabeza de pescado que se me ocurra, requiero las dos para que tenga una solución distinta de 0. Fíjese ahí. Entonces, como habían dicho y como ya habían desarrollado en el chat, y ya la habían puesto desde el principio, la forma de desarrollar esto, la forma de resolver esto, es que se necesitan las dos condiciones. Yo analicé el caso específico cuando las cosas son 0. Pero usted puede volver a leer la pregunta y darse cuenta que le están preguntando el distinto de 0. Así que tenga ojo con esto. La pregunta de desafío, vamos rápidamente y vamos a tener que cortar porque viene la profe de lenguaje. Mire, fíjese acá. Esto es una pregunta de tipo bastante básico y tiene que ver con descuento. Entonces, las dificultades tienen que encontrar la función, tiene que entender cómo funciona el descuento y tiene que identificar lo que le están pidiendo. Se lo voy a explicar rápido para no quitarle tiempo a la siguiente profe.
Si usted se fija en la primera línea, le queda que 2000 menos 400 le da 1600. Entonces usted puede seguir el mismo razonamiento, restarle 400. Ahora, el descuento no es algo fijo. Usted no le resta los mismos 400, sino que le resta dependiendo de lo que tenga ahí. Si usted tiene un descuento del 20%, vamos a dejarlo para la otra clase, no se preocupen. De verdad, vamos a traer ejercicios de GeoGebra, así que se los quedo debiendo. Si usted se fija en esto, el descuento del 20%, no lo vea como regla de tres francisca, véalo como función. Yo multiplico el original por 80 dividido 100 y me da 1600. Entonces x es igual a 8 dividido 10 por y. Entonces fíjese ahí. Siguiendo eso mismo, nos da 8000 por 8 dividido 100, 6400. Y n por 80 dividido 100 es igual a 7200. Multiplicamos para allá, pasamos multiplicando, dividiendo, nos da 7200 por 10 dividido 8, que es igual a 9000. El otro lunes es 1 de mayo. Buena pregunta. Entonces, si usted lo ve como función, puede lograr hacerlo. Y fíjese acá, ¿cuáles tienen sentido? El precio final tiene que ser más bajo que el precio original. Entonces la M tiene que ser menor. Y la N tiene que ser mayor a 7200. Entonces, chicos, disculpen, pero se nos pasó un poco la hora. Los dejo con la profe de lenguaje. Pórtense bien, chicos. Pórtense bien. Les traigo la otra semana los ejercicios desarrollados y bonitos. Y hablamos más de sistemas de ecuaciones. ¿Les tinca? Que tengan una buena semana. La otra semana es 1 de mayo. Diantres. Sí, ahí vamos a ver, va a haber un comunicado, cualquier cosa está en la página, así que por ahí se comunican. Nos vemos.